de, de llevar a cabo esta Magic Morning con el tema de estructuras comerciales. A mí me gustaría, si se pueden y quieren, obviamente, conocerlos, verlos ahí con cámara encendida para saber a quién le estoy hablando. Obviamente, si pueden, si quieren, si van manejando, pues evidentemente no. Eh, la idea de esta Magic Morning y de esta plática de hoy es comentarles un poquito el poder de las estructuras comerciales. Las estructuras comerciales hoy en día se vuelven un must para todas las industrias y para los networkeros de corazón como nosotros, en esta industria de Orion, de las IAs, pues es algo indispensable. Obviamente aquel que quiera construir un equipo, ¿no? Pero no nada más es construir un equipo por construir. Yo siempre he dicho que el talento que atraes va en proporción a tu nivel de liderazgo y va en proporción a tu nivel de conocimiento, ¿no? Entonces es padrísimo. Gracias, Ceci. Gracias. Buenos días. Eh, es padrísimo rodearte de personas mucho más fregonas que tú porque esto inevitablemente lo que logras o lo que conlleva es que estires tu liga. Y al estirar tu liga, pues obviamente ya nunca vuelve a ser igual, ¿no? Te da un paso, unos peldaños arriba que se va notando y que va construyendo estas nuevas estructuras. Y recuerden ese dicho, ¿no? El que se junta con cinco chingones, el sexto chingón, pues te vuelves tú, ¿no? ¿Cómo se logra? Yo tengo tres drivers integrales que no solo son palabras, o sea, son conceptos integrales y totales que llevan a esto, ¿no? A construir estructuras top, de perfiles top. El primer driver o la primera palabra integral es accountability. ¿Qué es esto en el significado diccionario, no? Es asumir sin excusa la responsabilidad de tus acciones, decisiones y resultados para obtener logros extraordinarios. Pero accountability no solo es esto que viene en el diccionario, es tener la colaboración, el tiempo, la motivación, el, el servicio, toda la parte de excelencia, respeto hacia tu gente, hacia tu estructura, hacia tus mentores. Entonces, esta palabra engloba mucho más que esta definición de diccionario, ¿no? Es una palabra o un driver integral. Si tú tienes este concepto claro, vas a empezar a construir desde ahí, ¿no? Y obviamente en una posición de liderazgo, te vuelves abogado, te vuelves un buen escucha, te vuelves un facilitador integral, te vuelves maestro, te vuelves mamá, te vuelves orador, te vuelves papá, te vuelves psicólogo. Efectivamente, todo es todo, o sea, te vuelves un todo. ¿Por qué? Porque a los que ya tuvieron la oportunidad de leer un libro muy bueno que se lo recomiendo, que es Rafa Nadal, hay un texto, hay una parte donde vienen los diálogos personalizados. Te vuelves el psicólogo, el mentor y la mamá y el papá, pues de tu equipo, ¿no? Y eso no sabes el poder que te da de liderazgo. ¿Por qué? Porque entiendes a la persona desde la parte más importante del individuo, que es la personal, y lo entiendes desde la parte profesional. Y obviamente eso te lleva a que puedas tener las dos esferas de la persona trabajando al mismo tiempo, ¿no? Sí, lo sé, es cansadísimo, cansadísimo. ¿Por qué? Pues porque obviamente nuestro día es de 24 horas, no tenemos más, tenemos tiempos definidos para todos. Pero yo lo que hago es dividir esta parte del diálogo personalizado por bloques, ¿no? Hoy le toca un bloque de personas, al día siguiente le toca otro bloque de personas, y así lo voy manejando, de manera que yo ya sé qué está pasando en el día a día de cada persona. Y obviamente, al saber eso, yo ya puedo y tengo preguntas en específico de, hola Ceci, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo sigue tu mamá?
que ya mejoró y obviamente ya no empiezas con el toque frío con la persona, ¿no? Ya empiezas por la persona, no por el colaborador o por el número, ¿no? Y ya obviamente sobre la plática ya vas metiendo la parte profesional, ¿no? Esto, lo reitero, es cansadísimo, pero yo lo que digo, y los networkeros lo saben, haz lo que nadie quiere hacer por un periodo para que vivas como deseas vivir por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, es cansadísimo, pero vale la pena y es muy redituable a corto, mediano y largo plazo. El segundo driver importante a trabajar o la palabra clave aquí es el empowerment. El empowerment, según el diccionario, es otorgar poder y autoridad a la gente para que tome sus propias decisiones, asumiendo sus responsabilidades, fomentando su autonomía y su compromiso. Pero el empowerment es más que esto. El empowerment es yo lo digo como la canción de los Beatles, ¿no? Let it be. Déjalo ser de tal forma que esta persona empieza a crecer bajo un esquema de seguridad. Oye, anímate, hazlo, toma decisiones, riégala. La vida es a prueba y error, la vida es a prueba y error. Y evidentemente esta parte de que tú empiezas a formar líderes desde lo conceptual a tomar decisiones, no saben adelante cómo les da libertad a ustedes. Entonces, el segundo driver importante es este empowerment. Y aquí les voy a poner unos ejemplos que van un poquito más en función a mi negocio. ¿Y quién es Juanca Castro? Ahorita a la mitad de la presentación me presento. Yo soy Juanca Castro. Yo estoy felizmente casado, dos hijos y yo soy administrador de profesión, pero con especialidad en marketing y en finanzas. Y hoy en día comando una gerencia en una empresa inmobiliaria, pues, la más grande de México. Y obviamente todo esto es importantísimo porque aquí se crean equipos desde, bueno, aquí se empiezan equipos desde 10 personas hasta 350 personas en una sola gerencia. Entonces, es importante estos tres drivers porque si no, no acabarías, ¿no? No acabarías. Y este es un ejemplo de una estructura artificial que uno tiene que crear, pero desde el concepto disruptivo, ¿no? Esta palabra que está tan de moda ahorita, eh, tienes que hacer y atreverte a crear estructuras disruptivas. Y en la parte de networker, pues ni se diga, ¿no? Este es un ejemplo que yo ocupé hace poquito. Eh, una estructura organizacional, pues siempre son como seis formas básicas, ¿no? Una, la lineal, dos, la horizontal, tres, la funcional, cuatro, la divisional, cinco, la matricial y la seis, la central. Entonces, no les tengo que explicar mucho de esto porque es lo que nosotros conocemos en el mundo Godín, en el mundo autogodín, pero al crear y permitir que la gente empiece a crear estructuras artificiales disruptivas, pues empieza a cambiar todo, porque empiezas a dar saltos cuánticos y acelerar todo este crecimiento, ¿no? ¿Cómo se creó aquí? Es una estructura, imagínense una estructura lineal, pero en esta estructura yo metí dos figuras. Uno que se llama Team Builder y esta persona que es el Team Builder no es otra cosa o no hace otra cosa más que ayudarte a construir. Por eso el Builder, ¿no? El término de Builder te ayuda a construir en función a todo. O sea, es tu siguiente mimimi que te ayuda a todo, a construir todo, la parte administrativa, la parte comercial, la parte reclutamiento, todo. Es tu mano derecha, tu segundo onboarding que te ayuda a construir todo. Entonces, esta persona obviamente tiene trato especial, tiene privilegios, tiene, tiene muchos factores que le permiten y le conlleva estar contigo, ¿no? Y obviamente, pues, la transmisión de todo tu expertise, de tu know-how, de tu conocimiento, que se lo lleva gratis, entre comida, por ayudarte, ¿no? Y obviamente tiene privilegios como pues, le vas dando ventas, le vas pasando gente,
Entonces, esta persona es importantísima en esta estructura. Es tu segundo onboarding, ¿va? Y la otra parte es el team leader. El team leader es el que te va a ayudar en la parte operativa a comandar las células de trabajo, tus equipos de trabajo. Eh, en la parte networker, pues ustedes saben la pata izquierda, la pata derecha, pero en la parte de estructuras como estas godinescas, es, gracias Nancy por conectarte. Buenos días. En la parte, estas estructuras godinescas, lo que te ayuda es como a controlar las células, los equipos de trabajo. O sea, se vuelve una figura de autoridad y se vuelve una figura muy importante para, pues, obviamente, para el control de la masa, ¿no? De la masa, porque pues, empieza a crecer tu estructura y todos van a querer hablar contigo, todos van a querer estar contigo, pero no vas a tener el tiempo para eso. Entonces, evidentemente tienes que tener estas figuras para que te ayuden a este punto. Hasta aquí dudas, preguntas, ¿vamos bien? No, levanten manita, pónganme uno, perfectísimo. La siguiente tip que les doy, o el siguiente punto importante, es diversificar posiciones. Este diversificar posiciones no nada más es como suena, diversificar posiciones. Es más bien, tienes que hacer un scouting, tienes que conocer a todo tu equipo y tienes que saber sus fortalezas o sus áreas de oportunidad de cada uno para saber dónde vas a poner, en qué lado vas a poner a estas personas, ¿no? Porque hay gente que nace con un carisma nato y bárbaro para simplemente prospectar, pero ni le gusta, ni quiere, ni puede, ni sabe cómo cerrar. Entonces, esa persona tiene que estar justo en la posición donde ella quiere estar, que es prospectar. Y yo lo creo así, hay gente que nace para prospectador, pues está en prospectador. Y hay gente que nació con la habilidad como Anita, que es vendedora nata, pero aparte cierra de maravilla. Y evidentemente allí, pues Anita va a cerrar, o sea, ¿y qué es lo importante de esto? Que muchas veces decimos, no, pero es que yo lo traje, yo lo... No, 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 no. Yo tengo una filosofía un poco, eh, no sé cuál es el origen, pero por lo que sé, libanés o judío, es mejor 50 de 100 que cero o sea, es mejor 50 de 100 que cero de 100, ¿no? O cero de nada. Entonces, esta parte de compartir, compartir y crear y empezar a estructurar algo desde el 50 es muy interesante, o sea, pero este es solo un ejemplo de prospectador y cerrador, pero ustedes pueden crear las figuras que necesiten o que sea necesario en su negocio, ¿no? Entonces, este es el segundo tip que yo les digo, creen figuras, diversifiquen posiciones. El tercer driver importante a tratar aquí, que les digo, no solo es una palabra, es todo un concepto que engloba muchas cosas. El significado de diccionario es management, administración, dirección y gestión integral de negocio. Pues se oye fácil, se dice fácil, pero ya en el día a día, pues conlleva muchas cosas, ¿no? Porque el ser manager, el tener un management de, pues implica que tú tienes que estar preparado y tienes que saber todo para poderlo direccionar, delegar o encargárselo a alguien. O sea, sí o sí tienes que saber el proceso y todo el tema integral, el círculo integral de tu negocio, porque si no, pues evidentemente en algún lado se te va a atorar la carreta porque no vas a saber cómo delegarlo o cómo dejárselo a alguien, ¿no? Entonces, este management implica la administración, dirección y gestión integral de tu negocio. Lo tienes que conocer a la perfección. Y los que estamos en este tema comercial,
Pues evidentemente tenemos que estar como muy actualizados, muy competitivos y muy enterados de todo, porque al tener estructuras como las que van a hacer ustedes tan grandes, pues evidentemente siempre va a haber una duda o pregunta de cualquier integrante, ¿no? Ah, permíteme. El integral, ¿qué significa? El integral, pero ¿qué debo hacer primero? Pues, híjole, aquí viene otra vez el todo es todo. Tienes que saber la parte administrativa, tienes que saber la parte de capacitación, tienes que saber la parte de crecimiento, porque no nada más es, ya traje a la gente y ahora ¿qué hago, no? ¿Cómo la atiendo? Yo sé que hay reglas básicas de educación, ¿no? Ya traje a mi downline, pues ahora mínimo me conecto, lo atiendo, lo procuro, lo cuido. Pero no nada más es lo cuido y lo procuro porque eso es el most básico del networkero, ¿no? Pero ahora tienes que pensar cómo crezco a esta persona, cómo crezco a este sujeto que creyó en mí, ¿no? Entonces tienes que ir pensando estrategias o formas de crecerlo dentro de tu organización, ¿no? Obviamente por medio de capacitación y por todo el manejo administrativo, ¿no? Tienes que ir aprendiendo el manejo de equipo. ¿Por qué? Porque como les decía, o sea, no hay días de 48 horas para nadie. Tenemos que aprender a diversificar y administrarnos de tal forma que le des atención a todos, pero también tenemos vida personal, ¿no? Tienes que aprender a orar, tienes que aprender a transmitir los conocimientos, porque es tanta información la que hay hoy en día que tienes que saber cómo canalizarla a tu equipo de manera que lo hagas sencillo y fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se pierden en un mar de información en la empresa donde estoy o donde vayas, ¿no? Tienes que aprender a reclutar masivamente, a enrolar, sobre todo la palabra importante, sobre todo la palabra importante es reclutar. Tienes que aprender a reclutar, a enrolar, pues para que crezcas este negocio o cualquier negocio, porque obviamente la base de cualquier negocio hoy en día, a pesar de que hay mil cosas, mil herramientas y muchas IAs, es el factor humano. Entonces, este es un punto clave, tienes que aprender a enrolar. Y obviamente, pues a vender. Eh, Ustedes saben que las ventas mueven el mundo, las ventas es el que dirige el destino de cualquier empresa. Y bueno, pues hay los que ya vieron ayer la caída de Alsea por falta de ventas. O sea, a términos anuales, Alsea, que es el grupo restaurantero más grande de México, pues en este año ha perdido 52,1% de utilidad y o sea, no nada más va perdiendo, o sea, no está a tablas, va perdiendo mes a mes un 1%, lo que significa 530 millones de pesos perdidos en lo que va del año. ¿Y cómo se lo explican eso? O sea, si es una Starbucks que todo el mundo consume, si es un Chile, si es un Vips, pues esto, o sea, las ventas están fallando ahí en algo, ¿no? Entonces, llevémonos esta frase, todo es todo, si es cansado, sí, evidentemente es cansado, pero hay que hacer lo que nadie quiere hacer en el momento adecuado, ¿no? Los dos últimos tips o secretos que les quiero dar antes de concluir esta presentación. El primero es delega y haz equipos autogestionables. Porque en la medida que tú logres hacer equipos autogestionables y empieces a delegar funciones, pues vas a crear equipos más productivos y vas a tener tiempo para tú dedicarte a crear estrategias para el equipo y para hacerlo crecer, no para estar haciendo la parte talachuda operativa u operativa, ¿no? Y esta frase que me ha movido por mucho tiempo y más personas como yo que yo creo que el fracaso no es fracaso hasta que dejas de intentarlo. Entonces yo los invito a que no dejen de intentarlo. Acuérdense que por 500 no es un diamante. Entonces siempre, siempre, siempre respiras y vuelves, respiras y vuelves. Entonces el fracaso no es fracaso hasta que dejas de intentarlo.
Y con esto, pues lo que vamos a crear son mejores equipos, mejores sociedades, mejores personas y crecimiento personal y profesional para todos. Les doy los buenos días, les deseo la mejor mañana de todo. Déjenme cerrar la presentación. Y si hubiera alguna duda o pregunta, estoy a la orden. Y evidentemente, yo soy Juanca Castro. Anita tiene mi teléfono. El que tuviera alguna duda o pregunta, échame un mensajito. Estamos a un clic de distancia y les deseo una gran mañana y un buen día. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Muy, muy importante. Gracias, así. Gracias, Nancy.